A las calles, Saray Uribe, ¿dónde estás? Muy buena tarde. Micrófono, las cámaras, quiero que por favor se centren en la sobreviviente, Cassandra, que es una héroe, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, incluso a la propia autoridad, y las víctimas, que son las que importan. Cassandra, buenas tardes. Gracias por darnos estos momentos. Sabemos que es un tiempo muy difícil. Lo que estamos escuchando pues van a ser las primeras palabras de Cassandra, la mamá de María José, a un año de su fallecimiento a manos del feminicida de Iztacalco. Pero de por sí es un día triste por la fecha que es, pero se ve empañado aparte por la impotencia, la frustración, el coraje por la muerte de Miguel N. Estoy muy consternada porque esto no es justicia para mí. Se los pusimos a las autoridades en las manos. Se los pusimos en las manos. Él pudo operar 12 años, pero las autoridades no pudieron haber hecho nada en un año, contrariando a la jefa de gobierno. No llegó a juicio Miguel. No obtuvimos nada de todo el año que él estuvo preso. Únicamente conseguimos que incluso nos acosara telefónicamente, porque así fue el día jueves de la semana pasada. Se atrevió a hablarle a mi hija Fernanda, se atrevió a burlarse todavía de nosotros. Entonces le dijo que estaba triste por lo que nos había hecho, que no podía creer que ya había pasado un año desde que todo empezó, pero que todavía no había ni siquiera sentencia. Y al final le dice que no se arrepiente de lo que le hizo a mi hermana y mucho menos a las demás víctimas. Es una burla. Es una burla, y yo ahorita le dije que él era un asesino, y lo cual él soltó una carcajada. No se me hace increíble que cómo pudo haber conseguido mi número. O sea, no solamente es mi vida la que corre riesgo, porque digo, sí, ok, respondí la llamada y si me está monitoreando, no. ¿Confesó algo más en esa llamada? Que eran más víctimas, que no solamente eran 8 o 7 las que dicen en las noticias, sino que son más, ¿no? Y que a todas las regó. No sé. No tengo, la verdad es que entré en shock y duró muy poquito la llamada, ¿no? Fernanda, buenas tardes. ¿Qué hicieron las autoridades luego de que recibieras esta llamada? Hice al otro día mi declaración y se me hace increíble que el domingo amanezca muerto. Nos enteramos de la noticia de la muerte de Miguel por Facebook, por la televisión incluso, porque la Fiscalía hasta el momento no se ha puesto en contacto directo con nosotros, no nos ha notificado la muerte directa de Miguel. Se hizo una comparecencia un día después de la llamada a mi hija y nos habían comentado que iban a girar oficios, pero hasta la fecha, pues el domingo llega la noticia de su muerte y no pasa nada, ¿no? A las otras víctimas tengo entendido que se les notificó directamente de la Fiscalía y a nosotros siempre nos dejaron como fuera. Entonces, pues nuevamente sale a flote la corrupción, la incompetencia de las autoridades. Se abre la cloaca nuevamente para que se brote todo lo que está mal obrado con las autoridades, con el sistema. ¿Ya les dieron acceso a la necropsia? Aún no. Tengo entendido que aún no. Queremos tener la certeza que es Miguel. ¿La Fiscalía no les ofreció seguridad, algún tipo de escolta después de la llamada o previo a esto? Estaban por girar oficio para brindarnos las medidas precautorias. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a las autoridades? Exigimos justicia. Es madre de María José Víctor. Aunque Miguel ya no está en esta vida donde tuvo que haber pagado todo el daño que causó, exijo justicia. Nos llena como frustración como familia, especialmente para María José y mi hermana Cassandra, porque no es justo. Gracias a Cassandra, ese asesino fue detenido. 12 años duró asesinando y desapareciendo víctimas. ¿Y quién es que lo detiene? No la Fiscalía, sino mi hermana Cassandra, quien estuvo al borde de la muerte durante un mes. 50% eran sus probabilidades de sobrevivir. Mira su cuello cómo está. La corrupción, la ineptitud,
El que ser mujer en México es un peligro porque las autoridades no escuchan a las víctimas. Ella ha tenido que estar durante todo un año sufriendo no solo el haber perdido a su hija, sino teniendo que ir a comparecer, volver a decir qué es lo que pasó, porque para las autoridades no es suficiente, no es un presunto. Ese hombre ella lo cachó con manos en el cuerpo de mi sobrina. No es un presunto y ahora que no está, queremos justicia y responsabilizamos al gobierno y al Estado que tienen que dar respuestas a la familia, principalmente a mi hermana Cassandra, que es una héroe, que es la que se enfrentó cuerpo a cuerpo por defender a su hija como cualquier madre lo haría. Queremos respuestas. Cassandra, nos decía la abogada hace unos días que es una falta de respeto que no la hayan buscado a usted por parte de la Fiscalía, usted siendo sobreviviente de este feminicida, para avisarle de esta noticia. Hasta el momento no se han contactado con usted. Apenas el día de hoy, que ya es día miércoles, se ponen en contacto conmigo para avisarme que me quiere ver la fiscal general en una semana más. Pero previo a esto, la Fiscalía jamás nos notificó nada. No nos hicieron oficial nada. Nos enteramos por redes sociales. ¿Están buscando la reparación del daño? Sí. Alguna medida tiene que tener el Estado en que nos dé justicia. Pero también exijo justicia por quienes estuvieron implicados en las anteriores carpetas desde donde dejan operar a Miguel, porque tenía 12 años asesinando. En 3 carpetas tengo entendido que él está mencionado como testigo, como sospechoso, y tan no trabajaron que pasaron 12 años y llegó hasta mi hija. Mi hija era una niña de 17 años, mi hija se quedó en su casa, mi hija se murió en su casa, en la seguridad del lugar más tranquilo aparentemente. Yo la dejé dormir un rato más por la mañana para consentirla. Mi hija duerme en su pijama. Entonces es una burla que ni siquiera en la propia casa mi hija haya estado segura. Ahí es donde usted la encuentra y trata de defenderla. Yo encontré a Miguel adentro del cuarto de mi hija. Mi hija estaba tendida sobre la cama, semidesnuda, y él estaba encima de ella. Cuando lo sorprendo, le alcanzo a gritar: ¿qué le hiciste? Porque yo me di cuenta que mi hija ya estaba muerta. Le alcancé a arañar la cara, pero me empezó a apuñalar. Yo tuve mucho miedo porque sabía que ya hasta ahí había llegado nuestra vida. Por alguna obra o un milagro logré sobrevivir al ataque, porque yo no me caí nunca. Todas las veces que Miguel me apuñaló, yo nunca me caí. Me tuvo que ahorcar para tumbarme. Perdí el conocimiento algún tiempo y después de eso yo logro despertar. Mi cuello estaba muy lastimado, la cabeza se iba de lado. Y logro abrir la puerta y decirle ya a la gente que estaba en mi puerta tocando quién fue. Yo le entregué a las autoridades, a Miguel, y las autoridades nuevamente muestran su incompetencia. Nunca hubo la justicia que yo y todas las demás madres esperamos por nuestras hijas. Cassandra, en vivo para N+, hoy se cumplen un año de estos hechos. ¿Usted había visto a Miguel antes de esto ahí en el edificio? Sí, era vecino. Yo tenía cerca de 8 años viviendo en el edificio y era un vecino de los pisos de arriba. Nunca lo ubiqué exactamente de dónde. Era un tipo solo, callado, nunca se le veía con nadie, parecía amable, pero nunca sospechamos que era un monstruo, un asesino. ¿Se dieron cuenta si las vigilaba? Sé que nos vigilaba, sé que él alcanza a decirle a mi abogada que estuvo obsesionado con mi hija María José. Yo soy una mujer que vive sola con mis 2 hijas. Hasta la fecha así era, ahora ya no está María José. Era evidente que sabía nuestra forma de vida, ¿no? Y que nos tenía vigiladas y que actuó en la primera oportunidad que tuvo, sin contar que yo iba a regresar. Por favor, háblenos de María José. A un año, como la recuerda la familia, hoy le realizan una misa aquí en el Panteón, pero ella siempre va a estar en sus corazones, Cassandra. Mi hija nunca va a ser olvidada.
Mi hija dejó un legado con mucho amor. Mi hija fue una niña muy amada por quien fue. Mi hija tenía mucha inocencia a pesar de estar cerca de cumplir la mayoría de edad. Mi hija era una niña de su casa. Estudiaba por las tardes, tenía la ilusión de entrar a la universidad. Mi hija fue la mejor hija. Que tengo el corazón roto. Hace un año que nos llamaron para decirnos que habían atacado a mi hermana y a mi sobrina. Imagínate tú que un día de repente tú recibes una llamada, han atacado a tu sobrina, han atacado a tu hermana y tú no sabes qué hacer. Y todo un año mi hermana ha estado sufriendo, buscando respuestas, buscando justicia. Y no saber si la vamos a tener al final o no, pero vamos a ir hasta lo último para lograrlo, aunque ese infeliz ya no esté vivo. Esto no puede quedar así. Mi hermana y María José no se lo merecen. María José era una niña, como dice mi hermana, alegre, amorosa, y sus planes quedaron frustrados por un inútil, que no solamente la atacó a ella, sino a mi hermana también. Yo tuve que viajar inmediatamente. Imagínate que te llaman de repente y te dicen eso. Como mamá, como tía, como hermana, ¿cómo te sentirías? Y al llegar y te dicen, no sabemos si tu hermana va a sobrevivir o no. Está entre la vida y la muerte, y todavía llegar con que tu sobrina ya no está. Y la forma tan cruel en que lo fue hecho a ella. Yo no alcanzo a imaginar el dolor de mi sobrina en sus últimos momentos. Y ver a mi hermana así, una mujer, una héroe, porque Cassandra es una héroe y lo repito, y María José es un ángel que vino a salvar a las demás, desgraciadamente dando su vida. Les pido por favor que esto siga presionando a las autoridades, porque nunca se ha llegado a juicio, como lo dicen ciertas autoridades. No hubo un juicio, estábamos en espera. Siempre que nuestra abogada quería hacer un proceso, se le daban largas o no se le daban noticias a tiempo. Igual con mi hermana, siempre han tenido que estar presionando a las autoridades y no es justo, pero este es el México en el que vivimos. Un México en el que se deja ver que no hay una justicia 100% certera. ¿Ustedes confían en las autoridades? Cassandra, ¿qué le dice a las madres de las otras víctimas que no han recibido los restos de sus hijos? Yo soy la tía de María José. No puedo imaginarme Después cómo de un año pueden estar aún no damos con respuesta de Yo me qué va a siento pasar. con Esto mucho le da enojo, un mucho cambio coraje, muy drástico a la muy historia. frustrada, pero finalmente tengo el cuerpo de mi hija. Ha sido un año difícil para ustedes. ¿Cómo ha cambiado su vida y su día a día? Nos destruyeron la vida. Vivimos con el alma rota todos los días. Yo nunca, como mamá, yo nunca me voy a hacer a la idea, yo nunca me voy a resignar de que mi hija no esté. Nunca, y es muy difícil volver a empezar. Fernanda, hoy recuerdas a tu hermana en este año. Ha sido también muy difícil para ti acompañar a tu mamá. Nunca te imaginas llegar a tu casa, que te marquen el trabajo y decirte a tu mamá le acaban de picar. No te imaginas llegar a tu casa y ver a tu mamá agarrarse del cuello y ver a tu hermana muerta. No. No es un buen día. Cassandra, junto con ustedes y los familiares, ¿realizarán alguna acción? ¿Van a pedir algo a la Fiscalía en conjunto? Todo lo que estamos solicitando es por nuestra cuenta. No estamos ligadas con las familias de las demás víctimas porque desafortunadamente no hemos podido como converger para trabajar juntos. Pero sí exigimos a la Fiscalía que se esclarezca la muerte de Miguel. Exigimos que siga habiendo justicia, aunque él ya aparentemente pues no está, ¿no? Que eso es lo que queremos. Cassandra, ¿pero todavía confías en la justicia de la Fiscalía No. después de 2 años? No. Yo me he mantenido en silencio porque la Fiscalía siempre fue, por favor, manténganse en silencio, no entorpezcan las investigaciones. Yo no estoy oculta porque yo no delinquí nada. Aparte de que ha sido un año muy doloroso, pero hoy sí puedo salir a dar la cara y exigir justicia por mí. Mira, ha habido gastos que se han tenido que hacer que la Fiscalía no los ha cubierto. Ha habido gastos que han salido del bolsillo propio de nosotros como víctimas para cubrir ciertas cosas que hay que cubrirse. Entonces,
confiar en ellos. Se me hace absurda la muerte de este tipo. Y cómo es que de repente tenía una junta y de repente cancelan esa junta con las familias y de repente muere en la tarde. O sea, ¿a quién le quieren ver la cara de tonto? Piensan que uno es tonto, pero los tontos son ellos, porque quedan en ridículo al ver la ineptitud, la corrupción y que no hacen bien su trabajo, que Miguel vino a destapar una cloaca de porquería que se hace dentro de las investigaciones de feminicidio. ¿Estaban convocados ustedes para la reunión del 21 de abril con Miguel dentro del penal? No. Tengo entendido que son las familias de las demás chicas desaparecidas. Ustedes solamente reciben la llamada. ¿Qué pasó en esa llamada, Cassandra? Miguel contacta a mi hija Fernanda, entonces le empieza a decir que está triste por lo que pasó, le empieza a decir que por qué ha pasado un año y no hay sentencia, él le empieza a decir quiero buscar a tu mamá para hablar con ella, estoy triste por lo que les hice, pero yo no se lo quería hacer. Y Fer le dice, tú eres un asesino, claro que las querías lastimar. Se ríe Miguel y le dice, bueno, te voy a decir que yo no me arrepiento de nada de lo que le hice a tu hermana ni a las demás víctimas. ¿Cómo logró conseguir el número de mi hija? No lo sé, no lo entiendo. Sé que es una burla. ¿Fue el único contacto que tuvieron? Por este tema de que él accede a datos personales, ustedes van a pedir medidas de protección, por supuesto explicaciones a las autoridades. Se solicitó que se investigara, que hubiese una línea de investigación de por qué Miguel es que contacta a Fernanda. Tengo entendido que también había buscado a otras familias de las demás víctimas. No tengo la certeza, pero en cuanto a nosotros nos ofrecieron las medidas precautorias al momento de que nos presentamos para hacer del conocimiento de las autoridades este hecho. ¿Se sienten seguras ahora con la muerte? No, porque sabemos todos que dentro de un penal todo es dinero. Entonces, evidentemente, Miguel tuvo que haber tenido los medios y los recursos para conseguir una llamada y el número de mi hija. Entonces, si tiene recursos para eso, no sabemos a qué más podríamos estar expuestas como víctimas. ¿Consideran que pudo haber omisión por parte de funcionarios? Tenemos entendido que no. ¿Consideran que pudo haber omisión por parte de funcionarios en la vigilancia? Bueno, omisión y algunos privilegios que le pudieron haber brindado a Miguel, porque se supone que estaba en una área donde está completamente aislado. Tenía entendido que estaba aislado porque agredió a 2 internos más. Yo tenía esa idea, pero entonces nos brinca mucho. ¿De dónde es que obtiene? ¿Con quién contacta? Tenemos conocimiento de que no recibía visitas, entonces ¿de dónde saca los recursos para conseguir los datos? ¿Cómo es que obtiene un teléfono? No sé. ¿La muerte de Miguel creen que haya sido intencionada o haya sido una intoxicación? Me deja pensando mucho cuál es la realidad de las cosas. Evidentemente, pues nunca nadie lo vamos a saber, ¿no? Sí. Pero sé que no es una casualidad. Sé que no es una casualidad, sé que hay algo detrás de la muerte de Miguel. También en esa llamada que le hace a mi hija le dice, hay muchas más, no es lo que tú ves en las noticias, tengo cerca de 30 víctimas, pero ya voy a empezar a hablar. Entonces, evidentemente, uno mal piensa las cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué más quería decir y qué más se cayó? ¿Van a solicitar la participación de peritos particulares para asegurarse de que los resultados de la necropsia sean los correctos? Así es. Tenemos la intención de que alguien de nuestra entera confianza pueda dar certeza de que es el cuerpo de Miguel. Cassandra, en la narrativa de la muerte de Miguel que le dan a las familias de las víctimas, les explican este tema de que se cayó y que pues pasó varias horas vivos en llegar al hospital. Tal cual el informe no lo sabemos. Todo lo que de lo que nos enteramos después es porque mi licenciada acude al reclusorio justamente porque se iba a tratar el tema de la llamada. Entonces coincide con la muerte de Miguel. Mi abogada logra tener una entrevista con el director, creo que del reclusorio, y es hasta ese día, que ya es lunes, donde nos enteramos que supuestamente la parte es eso, que Miguel se cayó y creo que falleció incluso en el hospital, no sé. Es todo lo que sabemos, pero un informe o una parte legal por parte de la Fiscalía, nosotras como víctimas no tenemos.
Hay una situación ahí. El viernes fue nuestra abogada al reclusorio a dar conocimiento de que Miguel estaba llamando a mi sobrina como un llamado de atención. Está pasando esto. Por temas administrativos desconozco cómo funcione. A ella le dijeron, ven el lunes con tus oficios para que lo chequemos. La abogada todavía hizo hincapié, tienen que cambiarlo a un penal de máxima seguridad. O sea, en tema de tener resguardado hasta que llegase a juicio, la parte final del juicio, y otra por la seguridad de nosotros como víctimas. Fueron omisos. O sea, una vez más en el reclusorio fueron omisos, ¿no? Cada parte del sistema, y esta es la cuestión, Miguel es el reflejo del sistema carente, desde fiscalías, desde reclusorios. Miguel solo es el reflejo del sistema carente e inoperante, porque si en su caso le hubiesen hecho un poquito de caso a la abogada, cambian lo de penal desde el viernes, quizá él no estaría muerto y no nos hubiéramos quedado en el aire, ¿no? Con una víctima sin justicia y con muchas víctimas esperando respuestas. Tatiana, hay rabia, hay mucha frustración, pero también hay pues mucho dolor por las víctimas que justamente van a quedar ahí. No se sabe qué va a pasar con ellas. Ustedes estuvieron tras el caso de María José, pero saben que también hay otras mujeres. Claro. Y ahora no saben qué va a pasar. Todos estamos en el aire. Todos estamos en el aire. Es momento que hasta ahorita, por parte ni de Fiscalía ni de Reclusorio, se han acercado para darnos oficialmente la noticia de que Miguel falleció y la forma o el modo, ¿no? O la razón por la que falleció. Solo sabemos que está muerto, solo sabemos que el juicio queda ahí y no tenemos más respuestas. ¿Se ha detenido también todo por las vacaciones que se están atravesando? No sé. No sé si sean más importantes las vacaciones que en su momento preservar la vida de un delincuente para llevarlo a juicio. No sé. La decisión del traslado a un penal de alta seguridad estaba respaldada por un pericial en psicología. Tenemos un dictamen pericial que se hizo, que nos estimó el juez. La perfilación criminal que nosotros hicimos con peritos externos, la desestimó el juez. En esa perfilación, de hecho, nos servía a nosotros para argumentar que él no podía estar en un penal común. Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? Cassandra, ¿cómo se encuentra usted ahora de salud? Fue una recuperación difícil. ¿Cómo se encuentra ahora? Estoy atravesando las secuelas del ataque recién operado. Las secuelas que tuve, he perdido pues capacidades, ¿no? Como la de mi pulmón, pues no está al 100%. Ahorita con mi operación, pues recuperándome. Las cicatrices que pues son a toda costa. Mi voz también la perdí en su normalidad como era. Y pero aparte de todo, las heridas físicas son lo de menos, ¿no? Yo lo volvería a vivir 1000 veces si mi hija estuviera aquí. No me importaría dar la vida por mi hija. y no solamente eso, el trauma. Pues bueno, ahí están las declaraciones tanto de la mamá, de la hermana, de la tía de María José después de la muerte de Miguel en el feminicida de Iztacalco. Y carajo, si esto no nos mueve como sociedad, si esto no nos mueve en contra de la violencia contra las mujeres, no sé qué más podría movernos.